alguna pregunta en el chat? No la llegué a ver. Hola, José. Hola, Marcela, ¿cómo andás? No vi preguntas, era silencio nada más. Bueno, bien, entonces quedaba solamente esto de la parte de asignaciones y entramos en el otro tema, ¿sí? Que son las asignaciones múltiples. Seguramente no las han utilizado, al menos en los lenguajes clásicos que han utilizado, ¿sí? Pero están presentes en muchos lenguajes y ahora están entrando también en los lenguajes de tipo Algol. Por ejemplo, Go ya tiene asignaciones múltiples. En realidad, cuando tenemos asignaciones múltiples, fíjense, en Python podemos hacer x se vuelve 3, y se vuelve 4, x, y se vuelve y, x más y, ¿sí? Entonces, en ese caso, fíjense qué es lo que pasa. No sé si se ve cuál es el problema potencial que puede haber en esa instrucción. ¿Qué puede pasar ahí? Claro, lo que puede pasar es que acá hay dos posibilidades. X, y se vuelve esto, significa que x se vuelve y después, cuando voy a hacer y se vuelve x más y. ¿Cuál x uso? ¿El x original o el x que recién se llegó a asignar un instante antes? ¿Sí? Si miramos el bytecode, esto es, de nuevo, no es para estudiarlo, ¿sí? No es que en la materia estamos estudiando el bytecode, pero es para investigar qué es lo que está haciendo el compilador, ¿sí? Que le tiene que hacer caso a la semántica del lenguaje, ¿sí? Tiene que hacer una pragmática que esté de acuerdo con la semántica del lenguaje. Y fíjense, una sola cuestión. Fíjense, ¿por qué acá se cargan tres valores además, por ser un lenguaje dinámico que tiene los nombres de las variables, ¿sí? Se sabe que se está, ¿sí?, cargando dos veces el valor de y en la pila de operadores, ¿sí? No importa el lugar donde sea. ¿Qué se está haciendo acá? Se está preservando el valor anterior, ¿sí?, de y. ¿Sí? Entonces, guardamos el valor anterior de y, guardamos el valor de x, guardamos el valor de y, ¿sí? ¿Por qué? Porque después viene una suma. La suma esta va a poner, ¿sí?, un valor en el tope de la pila de operandos, ¿sí?, que se invierte y ese valor se va a, y los dos últimos valores, ¿sí?, se van a usar para asignárselos a x e y. En realidad, lo que va a pasar es que y, ¿sí?, a este x se le va a asignar el valor de y anterior, ¿sí?, porque estos dos se suman, ¿sí?, y queda uno solo, que es la suma. Entonces, haber apilado el valor original, ¿sí?, hizo que se preserve el valor. No importa, eso es una estrategia de tantas que se pueden hacer, ¿sí?, para poder hacer esto. En realidad, fíjense qué es lo que está haciendo el lenguaje ahí. Está, en ese caso, en la pila de operandos, pero lo puedo hacer en cualquier lugar. Está generando una especie de variable auxiliar con el valor anterior de la variable a la cual, digamos, se va a destruir su valor, ¿sí?, al haber hecho esto que está acá. Bien, en el caso de Go, que es un lenguaje por ahí más tipo Java o C++, ahora ya hay varios que anunciaron que van a tener asignaciones múltiples, ¿sí? Fíjense que en Go también puedo hacer esto, y si miramos el assembler de Go, porque es un lenguaje ya compilado, fíjense que acá en el assembler se puede ver lo mismo, ¿sí? Se puede ver que las variables x y se guardan, ¿sí?, en los lugares de los offsets, ¿sí?, del registro de activación 56, 64, y después resulta que 64, que es y, se guarda en dos registros del procesador, ¿sí?, porque justamente se preserva en uno, porque el otro se va a hacer la suma sobre el otro, entonces RCX se va a utilizar después, ¿sí? También es lo mismo. En realidad, en estos dos casos, lo que importa, más allá de la estrategia que utilicen los lenguajes, ¿sí?, por lo tanto los intérpretes o compiladores, es que se están creando variables auxiliares. En estos casos se lo está haciendo en el procesador, ¿sí?, utilizando el registro del procesador o utilizando la pila, ¿sí?, del lenguaje. Pero no importa, el lugar donde esté es pragmática, ¿sí? Lo que importa es que la semántica implica que el lenguaje automáticamente preserva el valor anterior, se da cuenta cuando hay una asignación múltiple, preserva el valor anterior para poder hacer la asignación múltiple, ¿sí?, de una forma consistente, ¿sí? Porque si no es como que lo hace el programador. Esto, si se sobrescribe, lo puede hacer el programador tranquilamente, ¿sí? Bien. Esto es lo que les comentaban
hoy que las asignaciones son semejantes al pasaje de parámetros, porque cuando tenemos asignaciones por copia, vimos que se hacen estas dos cosas, ¿sí? Que son las que se hacen en realidad cuando se pasan parámetro por copia-valor. ¿Por qué? Porque se extrae el valor del parámetro, ¿sí?, que estoy pasando, el parámetro real, ese valor se copia en el parámetro formal, que es otra variable, que actúa como el lado izquierdo, ¿sí? En el pasaje de parámetros tenemos que el parámetro real es el lado derecho y el parámetro formal es el lado izquierdo, ¿sí? Cuando es por referencia, es lo mismo, ¿sí? En el caso de la asignación vimos que no se extrae el valor, ¿sí? Se suprime la extracción de valor, nos quedamos con la dirección, que justamente es lo que se utiliza en el pasaje de parámetro por referencia, ¿sí? ¿Bien? ¿Se entiende esto? Y esto está en relación a lo primero que les comenté, que si puede existir una asignación por nombre, en realidad puede existir una asignación de cualquiera de las componentes de la tupla que conforman una variable. Lo que pasa es que el valor es el elemento más lógico, ¿sí?, en el que puede participar una asignación, pero no se prohíbe que pueda participar cualquier otro, ¿sí? Que pueda haber un lenguaje. De hecho, los lenguajes funcionales tienen asignaciones por nombre, ¿sí? Y crean una especie de alias. A partir de ahí, de hacer A se vuelve B por nombre, la variable A y la variable B son las mismas, ¿sí? Decir B es decir A, en ese caso, ¿sí? Bien, no sé si hay alguna pregunta de esto, y pasamos al siguiente tema, que que está en la clase 10, en realidad porque tiene que ver con compatibilidad de tipos. Perdón, spoiling, ahora sí. Sí, bien. Cualquier cosa podemos volver, ¿eh? No hay problema. Bien, entonces vamos a ver ahora los tipos, ¿sí? Y las compatibilidades y conversiones. Bien, en realidad vamos a ver que hay sistemas de tipos, ¿sí?, que es cómo los lenguajes manejan los tipos. Vamos a ver que hay conversiones de tipos y qué significan las conversiones, ¿sí?, implícitas y explícitas. Vamos a ver que hay reglas de compatibilidades, principalmente dos, que son por nombre y por estructura. Y si tenemos tiempo, vamos a ver cómo se representa internamente la información, que tiene mucho que ver con el tipo de datos, ¿sí? Entonces, primero nos preguntamos qué son los tipos de datos. Hay muchísimas definiciones. Una definición es que es el conjunto de valores posibles con un conjunto de operaciones asociadas a esos valores. Por ejemplo, ¿qué es un tipo entero? Bueno, es el conjunto de valores posibles entre menos 32.767 y 32.768, ¿sí?, a los cuales se les puede aplicar operaciones de suma, resta, etc. Bueno, eso es una definición de tipo. Obviamente es una definición verbal de tipo, ¿sí? El lenguaje no puede tener eso como definición de tipo en forma de texto, tiene que tenerlo, digamos, de una forma más dura, ¿sí? En realidad, por eso tiene que ver mucho con la representación interna de las variables, muchas veces el tipo. Pero en realidad nos tenemos que quedar con dos cosas, que el tipo tiene que ver con los datos que se almacenan y con las operaciones que le puedo aplicar a esos tipos. Las dos cosas definen el tipo de las variables. Si los analizamos así a grandes rasgos, vamos a ver que tenemos tipos básicos escalares, que son los tipos para los cuales hay un único valor, ¿sí? Internamente pueden tener varios valores, pero actúan de forma atómica, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, los booleanos, los de tipo carácter, los enteros, los de punto fijo, los de punto flotante, hay un solo valor, ¿sí? Tienen varios porque un punto flotante puede verse como dos valores, el lado izquierdo y el lado derecho, ¿sí?, de la coma, pero actúan como uno solo, ¿sí? Los valores nulos, las enumeraciones, o sea, los valores que pueden ser un conjunto de una enumeración posible, ¿sí? Los intervalos, bueno, hay muchos tipos de datos que son tipos básicos o escalares. Por eso cuando hablamos de tipos básicos hablamos de cualquiera de todos estos, ¿sí? Por otro lado tenemos los tipos agregados o compuestos. Están los que para el lenguaje contienen más de un valor, ¿sí? Pero que son del mismo tipo. Por ejemplo, los arreglos, las listas, los vectores, bueno, los conjuntos, todos esos tipos de datos tienen muchas repeticiones de lo mismo, ¿sí? Arreglos enteros, listas de string, etc. Y después están los que admiten valores de distinto tipo. Acá están las estructuras, pues yo puedo tener una estructura con un entero y un float, y un string, lo que quiera, ¿sí? Tipos recursivos, tipos abstractos de datos, módulos, bueno, clases. Acá están todos los tipos de datos en donde yo adentro puedo meter cosas de diferente tipo, que no son arreglos, listas o vectores, ¿sí? Bien. Entonces, los sistemas de tipo de datos vamos a analizarlos a partir de ejemplos, ¿sí? ¿Qué son los sistemas de tipo de datos? En realidad, los sistemas de tipo de datos son los tipos de datos que tienen un lenguaje
más las reglas de compatibilidad, es decir, lo que se puede hacer con las variables de esos tipos, por decirlo de alguna manera. Entonces yo tengo este programa en C++. ¿Qué pasa en este programa en C++? Fíjense, X es entero y Y es float, ¿sí? Sumo X igual a X más 1, acá no parecería haber ningún problema. ¿Y qué pasa con esta instrucción? ¿Qué pasa acá? O sea, ¿qué diferencia hay entre esta instrucción y esta? Entre X igual a X más 1 y Y igual a Y más X. Si miramos el assembler, ¿sí? Solamente de nuevo para ver qué es lo que hace, ¿no? Para estudiar el assembler, vamos a ver que acá, en primer lugar, vemos dos variables, una en el offset 4 y otra en el offset 8, ¿sí? La del offset 4, fíjense que es sencillo, lo que pasa acá, no se confunda con todo el ruido de este assembler, pero se está moviendo un 1 al lugar del registro menos 4, ¿sí? Al tope menos 4, ¿está bien? Esta instrucción mueve enteros, hace esto, ¿sí? Esta instrucción suma 1 a lo que hay en 4 y lo pone en 4, hace esto. Esta instrucción de sobre qué tipo opera. Si buscamos add en la ayuda de assembler, vamos a ver que suma un entero literal a una celda que contiene un entero y guarda el resultado en la celda esa, ¿sí? O sea que trata esta celda como un entero y esto obviamente como un entero. Bien. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué aparecen todas estas cosas raras? Que mezclan X con Y. Y fíjense que acá está X, que era esta variable que estaba acá con el 1, pero ahora está metida en una instrucción cbtsi2ss. ¿Qué hace esa instrucción? Si miramos acá en la ayuda, solamente un cachito así nada más, vamos a buscarlo. cbtsi2ss. cbt 2. Ahí, 2 SI, ahí está. Si miramos esto, ya dice convert double word integer to scalar single, o sea, está haciendo una conversión. Ya no tenemos ni siquiera que mirar más nada, ¿sí? En lenguaje solamente nos importa solamente mirar qué es lo que hizo. O sea que está usando X, que es entero, en términos de un flotante, ¿sí? Entonces, en realidad, está preparando X para ser utilizado en estas instrucciones, ¿sí? Es decir, que acá X es de tipo entero, acá se usa como un entero, pero acá se usa como otra cosa que no es un entero. No nos importa. Al no tener add ya sabemos que no se usa como un entero acá X. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bien, justamente ADCS suma flotantes. ¿Sí? Suma X con Y. Bien. ¿Qué pasa en JavaScript? Este ejemplo es interesante. ¿Sí? ¿Qué pasa en JavaScript? ¿Qué hace este programa si yo quiero imprimir, por ejemplo, acá X, Y? ¿Qué imprimiría? ¿Qué imprimiría? Ah, ya usa JavaScript. Bueno, pero no importa. El tema no es saber JavaScript, sino a partir de lo que hace, saber qué está haciendo el lenguaje, o sea, cómo está usando X e Y. ¿Sí? Vamos a compilarlo. A ver si lo tengo por acá. Ah, como se me cerró todo. Vamos a ver si lo tengo en JavaScript y si no lo... Este es Python, perdón que tenía por algún lado, lo había guardado. Acá está. Acá hay un JavaScript por lo menos. Bien, entonces vamos a copiar esto. ¿Sí? Igual todos estos códigos están ahí en la carpeta donde yo le dejé todo. ¿Sí? Directamente vamos a ponerlo acá. Y vamos a imprimir, a usar esta impresión para imprimir X e Y. ¿Sí? Bien. 2, hola 2. ¿Sí? Bueno, en realidad hola 1, porque en realidad yo acá ya incrementé X. ¿Sí? Pero está bien. ¿Sí? Bien, pero no importa eso, lo que importa es, a partir de que sabemos que, vamos a volver acá, a partir de que sabemos que acá sumó X que tiene un entero a un entero y se usó X como un entero, pero acá usó X como un entero o no. ¿Usó el 1 como un valor 1 entero o hizo otra cosa? No, agarró X y dice, no, para mí X en esta instrucción es un string y no sumó, concatenó, ¿sí? Entonces acá no lo usa. Entonces la conclusión de esto es que el sistema de tipo del lenguaje es el que determina
¿sí? Si una variable o elemento de cierto tipo puede participar en qué instrucciones, ¿sí? Y en cuáles no puede participar. Porque yo, por ejemplo, hago esto en Python y no funciona, ¿sí? Entonces no hay una regla general. Cada lenguaje establece sus reglas de compatibilidad de tipos, ¿sí? Todo esto es como una especie de información para llegar a la conclusión de que cada lenguaje tiene su tablita de qué se puede hacer con cada tipo, y algunos lenguajes más permisivos que otros, ¿sí? Entonces, esto se coloca, estos ejemplos están ahí, ¿sí? Vamos a ver cómo se clasifican los lenguajes respecto de las posibilidades que hay. Esto ya lo sabíamos, había lenguajes con ligadura estática y ligadura dinámica de tipo, ¿sí? Según si se conocía el tipo de la variable antes de la ejecución o después, o durante, mejor dicho. Después están los lenguajes que dicen, bueno, cada vez que yo sumo un entero, se suma un entero. No se hace otra cosa que sumar un entero, en los términos lo que significa sumar un entero, ¿sí? Bien, entonces acá tenemos los lenguajes que hacen eso, se llaman strong typing, lenguajes que tienen strong typing, ¿sí? Y los lenguajes que no lo tienen weakly typing, o tipado débil, ¿sí? O suave. Bien. ¿Cómo le parece que es JavaScript? Ya con lo que vimos. Que usaba un entero sin que el programador diga nada, se le ocurrió a JavaScript que el entero era un string, porque le daba más bolilla a la instrucción en donde participaba que al tipo del elemento, ¿sí? Entonces ya sabemos que es weakly typing, ¿sí? Bien. Pero a su vez hay lenguajes que van más allá, ¿sí? Que admiten que una celda que contiene un entero, por ejemplo, pueda contener una secuencia de bits que no se corresponden con ningún entero posible. Si el lenguaje no admite eso, se dice que tiene seguridad de tipo, type safety. Y si el lenguaje admite eso, tiene type unsafety, o sea, tipos inseguros, ¿sí? Significa que hay algunos lenguajes que me van a dejar poner en una celda de memoria que estaba relacionada a una variable que era double, poner ahí un entero, ¿sí? Eso es type unsafety. Si miramos los ejemplos que les dejé, vamos a mirarlo sobre estudio mejor, teórica 10, códigos, representación, no, compatibilidad entero, acá está, tipo CPP, ¿sí? Acá, ¿sí? Hay algo que lo pueden ver, se va a hacer muy tarde si nos ponemos a ejecutarlo, pero les cuento qué hace esto. Es un main, ¿sí? Que tiene, perdón, hay un programa con una variable global P, puntero entero. Hay dos funciones, F y G, ¿sí? F tiene una variable X entera y hace que P apunte a X, ¿sí? P toma la dirección de X, ¿sí? El main llama F. Después de que termina F, llama a G. G tiene una variable Y double, ¿sí? Imprime el valor, esto solamente para que vean, ¿sí? Que se asignó bien el valor. Después hace asterisco P, se vuelve 3, ¿sí? E imprime Y de nuevo. Esto háganlo y prueben a ver qué pasa y a ver si en la clase que viene lo analizamos, vemos si llegamos a una conclusión, ¿sí? Sobre todo qué pasa con esta impresión y qué pasa cuando termina el main y vuelve y imprime esto. Imprime el contenido de P. Luego de que haya terminado G, ¿sí? Bien, esto se dejo de tarea para el hogar, ¿sí? Eso nos va a decir C++ a cuál de estas categorías pertenece. Si tiene types and safety, si tiene type safety, ¿sí? Y alguno de estos, ¿sí? Eso, y tienen también estos otros ejemplos que son interesantes. El de PHP es muy interesante. Bien, obviamente los lenguajes que son más restrictivos, ya lo vimos en el caso de Ada, son los que tienen más, son los que provocan menos errores, ¿sí? Son en los cuales el programador tiene, digamos, menos posibilidad de juego, por lo tanto, menos posibilidad de errores. Bueno, a los lenguajes que tienen strong typing y type safety se los llama lenguajes que tienen type soundness, que es solidez de tipo, ¿sí? Estos son los lenguajes más buscados para aplicaciones críticas, los que tienen estas dos cosas, ¿sí? Ya sabemos que algunos que vimos recién no pueden ser usados para aplicaciones críticas, ¿sí? Bien, o pueden ser usados, pero con más cuidado del programador, ¿sí? No es que no puedan ser usados, lo dije mal, en realidad el programador
tiene que estar más atento, ¿sí? Si el lenguaje está en una de estas categorías. Bien. Entonces, vamos a ver qué pasa con la compatibilidad ahora si queremos hacer operaciones con dos o más variables, ¿sí? Que son de distinto tipo, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa con las conversiones, cómo hace el lenguaje para convertir, y vamos a ver por qué convertir está entre comillas, ¿sí? Si realmente hay una conversión de un tipo en otro para poder hacer la operación cuando eso se puede hacer. Entonces vamos a ver este ejemplo donde hay tres variables A, B y C. C se vuelve A más B, es un ejemplo sencillo, ¿sí? El compilador, ¿sí? Si es un lenguaje compilado, va a tener una tabla de símbolos donde va a registrar que las variables A, B y C son de tipo entero, que están dentro del ámbito F, por ejemplo, y más cosas, ¿sí? En el caso de un lenguaje compilado, esta tabla de símbolos se va a destruir y en ejecución no se va a tener porque ya vimos que los nombres no se necesitan, que los tipos están en las instrucciones y que el ámbito ya se resolvió, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Y si el lenguaje es dinámico, tengo que tener esta información en tiempo de ejecución. Tengo que tener los nombres, tengo que tener el tipo, porque pueden cambiar de tipo, ¿sí? Entonces, si las variables son del mismo tipo como acá, se generan las instrucciones para hacer eso y nada más. Es el caso más fácil. Pero también pueden ser que sean de tipo distinto, pero que sean totalmente compatibles, ¿sí? Hay casos donde incluso hay sinónimos para el mismo tipo, ¿sí? Por ejemplo, en C++, char y byte son 8 bits en los dos casos, ¿sí? Son de distinto tipo, pero puedo operar. Entonces son totalmente compatibles, ¿sí? Y por lo tanto genero las instrucciones y nada más. Pero también puede ser que sean parcialmente compatibles. Por ejemplo, int y long. ¿Qué pasa entre las operaciones entre int y long? ¿Puedo asignar un long siempre a un int o no? ¿O un double a un float? ¿O un double a un int? No, no siempre. O sea, en realidad, que se pueda o no se pueda, depende del lenguaje. Pero digo, en términos de perder datos, si asigno un long a un int, tengo que asegurar que el long ese no tenga valores mayores a los que admite el int, ¿sí? Son los casos en donde son parcialmente compatibles y en donde hay que realizar conversiones, ¿sí? Y generar las instrucciones. Pero antes de generar las instrucciones, el lenguaje tiene que también, o en conjunto, ¿sí? Tiene que prever el compilador de generar variables auxiliares, ¿sí? Como vamos a ver, para hacer esas famosas conversiones, ¿sí? Si se trata de un lenguaje con tipos estáticos. Bien. También puede ser que los tipos no sean compatibles. Por ejemplo, que yo quiera sumar A más Z y Z sea un objeto de la clase cliente. No puedo sumar un entero en este lenguaje hipotéticamente, entonces son no compatibles y doy un error, ¿sí? Todo esto puede pasar en tiempo de compilación o en tiempo de ejecución dependiendo del lenguaje que yo tenga. No es que esto sea solo de un lenguaje de tipo Algol o de un lenguaje dinámico. Lo que justamente va a cambiar es en qué momento pasa, ¿sí? Lo que nos va a decir cuándo es un lenguaje con tipos, por ejemplo, estáticos, ¿sí? O con tipos dinámicos, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a ver que hay una compatibilidad de tipos que se llama por nombre. El caso extremo es ADA, ¿sí? ADA tiene una palabra clave type, donde yo digo type. Lo que yo quiera poner acá, en este caso enteros, is new integer. El new no es un new como un malloc, es una palabra clave que se usa para decir, bueno, es un nuevo tipo entero, ¿sí? Pero no digo más nada, entonces es un nuevo tipo entero, es un nuevo nombre para el tipo entero, significa esta instrucción. Entonces, a partir de acá hago A integer, B enteros, estas son declaraciones, ¿sí? Y sumo A se vuelve más B. ¿Qué pasa? Si quiero compilar esto, me da un error de incompatibilidad de tipo. ¿Pero cómo? Si entero e integer es lo mismo. Este lenguaje dice que no se puede, ¿sí? Justamente ADA se usa para un montón de cuestiones críticas, ¿sí? Como por ejemplo operaciones financieras entre bancos. Bueno, fue hecho por la NASA para, hay un mito que dice que tiene mucho que ver con esto, que está por internet, hay muchos indicios que sea verdad. La NASA usaba Fortran hasta un momento, en donde hubo un accidente muy grande con una de los cohetes que llevaba una de las ondas, y el mito dice que fue porque el programador que hizo el programa de navegación sumó dos variables que eran radianes y grados, ¿sí? Eso no se sabe si es verdad o no. Si es verdad, lo van a estar buscando todavía el programador, pero no se sabe si es así. Pero bueno, lo que es verdad es que
a partir de ese accidente y algunas otras cosas que pasaron, y hay un libro de todos los bugs debido a ese tipo de cosas, en general, no solo en relación a la NASA decidió crear el lenguaje ADA. Y por ejemplo, fíjense que no sé si se dan cuenta, una variable en grados y radianes es diferente desde el punto de vista de cómo son los valores que almacenan, o qué es lo diferente. O sea, una es flotante, la otra tiene que ser otra cosa, o las dos pueden ser de tipo flotante o double. En realidad las dos almacenan valores que son ángulos y las dos pueden ser double. Lo que pasa es que si las dos son double y el lenguaje me permite operar entre las dos que son double, puedo sumarlas. Si yo digo radianes is new double, grados is new double, el lenguaje cada vez que yo quiera sumar por error o operar entre esas dos variables me va a dar incompatibilidad de tipos. ¿Sí? O puedo hacerlo con dólares, euros, pesos, no me va a dejar operar por más que sean todos double. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Bien. Entonces, bueno, ¿qué significa el error? Que ADA no se fija en la estructura interna de esta variable, se fija en los nombres. Dice, A es integer, B es entero, bueno, error. Bien. Entonces es fácil, ¿sí? Los elementos son incompatibles si los nombres son distintos y son compatibles si son iguales. Bien. ¿Cómo se hace para operar? ¿Qué pasa si yo quiero operar? Bueno, tengo que hacer conversiones explícitas. El programador tiene que dejar por escrito acá en el lenguaje, ¿sí? Que quiere convertir esto a integer, por ejemplo. Entonces yo digo, B, que es entero, lo convierto a integer y ahora sí son dos operaciones entre integer. ¿Sí? Pero acá ya, no, si hay error, el programador quiso que haya error. ¿Sí? ¿Está bien? Las puede proveer el lenguaje o el programador en forma de biblioteca, pero las escribe siempre el programador. Bien. ¿Qué ventaja tiene esta forma de compatibilidad? Ya lo dijimos, ¿sí? Seguridad en las operaciones y mayor legibilidad en los programas, porque sabemos siempre de qué tipo son las variables cuando las hacemos participar en una instrucción con otro tipo. ¿Sí? La otra compatibilidad es compatibilidad por estructura. Fíjense qué pasa en C, que tiene exactamente la misma palabra clave que ADA para definir. Yo le quiero cambiar el nombre a int porque no me gusta int, le pongo entero. Y bueno, a partir de ahora uso entero para declarar variables, pero el lenguaje acá no me da ningún tipo de error. ¿Sí? A se vuelve A más B, son dos enteros. Entonces, ¿se está fijando en los nombres acá o no? No. Tiene una forma de compatibilidad, le vamos a llamar por estructura. Se fijan qué es lo que puede haber adentro. Adentro hay 4 bytes en los dos casos, son compatibles. ¿Sí? Con una secuencia de bits que significan lo mismo, son compatibles, no importa que tengan nombres diferentes. ¿Sí? Bien, ahora, ¿cómo hago para operar entre variables de distinto tipo? Acá, si esto no da error, es que no tengo que hacer nada. El lenguaje hace conversiones implícitas. ¿Sí? El lenguaje toma todas las decisiones para hacer, si son obviamente parcialmente compatibles, hace las conversiones. ¿Sí? Si no, no hace nada. Tiene que tener la misma estructura o ser parcialmente compatible. La ventaja es que el programador escribe menos, ¿sí? Hay una mayor flexibilidad. Lo que se puede hacer en estos lenguajes es mucho más que lo que se puede hacer en los lenguajes más restrictivos con compatibilidad por nombre, ¿sí? Pero es más peligroso. Esto en realidad no existe de forma aislada, sino que los lenguajes de hoy en día tienen las dos compatibilidades. ¿Sí? Para algunas cosas tienen compatibilidad por nombre y para otras cosas tienen compatibilidad por estructura. ¿Sí? Los casos más comunes son los de C++ y Java, pero están en todos los lenguajes. Los ponemos solamente para ejemplificar. ¿Sí? Fíjense acá en este programa. ¿Sí? En este programa tengo Z de tipo long, ¿sí? Y le estoy asignando X más Y. X es entero y Y de tipo long. ¿Sí? Esto se puede hacer en estos dos lenguajes y ya estamos viendo que son de nombres diferentes. Entonces la compatibilidad ya sabemos que es por estructura. Hay dos cosas que nos dicen que la compatibilidad es por estructura. Que pese a que tienen nombres diferentes, se puede hacer y que no hay variables, y que no hay conversiones explícitas. Eso me está dando la indicación de que la compatibilidad del lenguaje es por estructura. Obviamente sabiendo que no falla, ¿sí? Si falla, no sé. Tengo que ver el error que da. Pero si en Java hago esto, fíjense qué pasa acá. Tengo dos clases. Las dos tienen un entero. ¿Sí? A y B son de la clase 1 y 2. Quiero hacer esto y en C++ tengo lo mismo. ¿Sí? Quiero hacer esto, asignar A se vuelve B.
¿sí? O C se vuelve D, que son punteros a sus propias clases, ¿sí? Y me dice que no se puede, ¿sí? Pruébenlo a hacerlo, están ahí los archivos. ¿Por qué no se puede? ¿Qué compatibilidad está teniendo Java y C++, que es el mismo lenguaje que acá tenían por estructura? Acá tiene por nombre. Se está fijando en que las clases se llamen igual para poder hacer las operaciones. Como no se llaman igual, por más que tengan la misma estructura, no me deja hacer las operaciones. Entonces tiene compatibilidad por nombre, ¿sí? Hay algo que no sé si se dan cuenta que es lógico. Cuando se conocen, o sea, cuando se conocen las estructuras de los tipos. En los casos de los tipos básicos, se hacen cuando se hace el lenguaje. Pero en los casos de estas clases, el que hizo el lenguaje, ¿sabe la estructura que va a tener la clase 1 y la clase 2? O sea, no es ni siquiera propio de las clases, ¿sí? Es propio de algo que vamos a ver cuando veamos orientación a objetos, que es más básico que las clases, que es tener tipos definidos por el usuario. Ya no podría tener compatibilidad por estructura con un compilador avanzado, pero el lenguaje no puede saber, porque el que hizo el lenguaje no sabe ni siquiera los nombres de esas, perdón, no sabe las estructuras, no sabe los atributos que le va a poner el programador adentro de esas clases, tampoco obviamente sabe los nombres, ¿sí? Entonces no le queda otra que implementar una compatibilidad por nombre, porque el nombre lo puede leer de las declaraciones, ¿sí? Sí, Tomás. ¿No sería como sobrecargar el operador? Igual, por Eh, ejemplo. en el caso de que se pueda hacer, decís. Claro, viste que en Java nosotros sobrecargábamos el operador igual y ahí comparábamos los objetos, pero no sé si es lo mismo. Bueno, sí, pero no, ahí estás haciendo otra cosa. Ahí estás haciendo un nuevo operador que significa otra cosa. Digamos que el significado se lo das vos. Al sobrecargarlo, vos le provees otro código para el operador igual. Pero lo hace el programador, ¿sí? El lenguaje no lo puede hacer. O sea, el programador sí puede hacer un asignador de objetos diferentes y puede incluso tener una clase comprobante y una clase de cliente y hacer un asignador entre clientes y comprobantes. Le pone el número de documento de cliente al número de factura, pero el significado semántico de eso se lo da el programador. Pero el lenguaje no lo puede hacer, ¿sí? O sea, ¿cuáles son los beneficios de tener la compatibilidad de tener las dos compatibilidades? ¿Sí? Tener dos compatibilidades tiene como beneficio tener lo mejor de ambos mundos, de tener la flexibilidad para operar entre tipos diferentes para los tipos básicos, mientras que para los tipos definidos por el programador tengo más seguridad, ¿sí? Y además de que obviamente se hace porque el lenguaje no lo puede hacer, pero bueno, como consecuencia tiene esa característica, ¿sí? Bien, hay una relación muy obvia entre la compatibilidad y las conversiones, que ya la vimos. Las compatibilidades por nombre implican conversiones explícitas. ¿Se acuerdan del caso de Ada? No podía operar entre un entero y un integer si no convertía el entero a integer, ¿sí? Y lo tenía que convertir usando conversiones explícitas, que escribía el programador explícitamente. Cuando tengo compatibilidad por estructura, el lenguaje se las arregla internamente para acomodar cuando se pueda, ¿sí? los tipos de datos para hacer las operaciones. Eso es lo que vamos a ver ahora a continuación. Pero no me dice nada. En los casos de estos anteriores, no me está, no tengo que poner palabras claves acá, ni conversiones, o como se llama casting, ¿sí? Que después vamos a ver que tiene otro significado más, casting. Pero no tengo que escribir nada, lo hace solo el lenguaje, de forma automática, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a ver, este caso es muy cortito, ¿sí? Tengo ahora punteros, para ver qué pasa con los punteros, ¿sí? Cuando tengo estos punteros, ¿sí? X es puntero entero y Y es puntero float, ¿sí? Quiero hacer asterisco Y es igual a asterisco X. Cuando hago esto, se puede hacer sin problemas. Sí, acá se escapó esto, perdón. Cuando se puede, se hace sin problemas, ¿sí? Porque, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Importan acá los punteros en esta asignación? ¿Importa que sean de tipo puntero? O sea, estoy usando realmente en la asignación algo diferente a que Y y X fuesen respectivamente float e int.
No, pues en realidad, una vez resueltos todos los asteriscos, ¿sí? Me quedé con la asignación de un int a un float, ¿sí? Y un int a un float ya sabemos que se puede hacer por estructura. Entonces, o sea, hay conversiones, ¿no? Pero se puede hacer. Entonces, el hecho de llegar ahí con punteros, ¿sí? No importa, porque los punteros ya se resolvieron y la asignación final es de un entero a un float. Pero cuando quiero hacer esto, el lenguaje me dice, esto no se puede hacer. ¿Sí? Y se vuelve X, no se puede hacer. ¿Por qué? Porque esto en realidad es interesante analizarlo, pero no hay tanto tiempo. Es porque en realidad, fíjense, Y se vuelve X. Son dos variables de tipo puntero. Son variables que en realidad son variables que van a estar en dos celdas de memoria. Obviamente, por una cuestión de que ustedes ya lo saben, un entero va a ocupar menos que un float. ¿Sí? Pero un puntero a esa celda, por el hecho de tener un entero que ocupa menos que un float, un puntero a un entero va a ocupar menos que un puntero a un float. No, son punteros. Los punteros en realidad son celdas que tienen una dirección de memoria. ¿Qué tamaño tienen esos punteros? El tamaño del direccionamiento que maneje el compilador, ¿sí? Si el compilador es 64 bits, van a tener 64 bits. Si el compilador es 32 bits, los punteros van a ser 32 bits. Todos los punteros van a ser del mismo tamaño, porque el puntero solamente almacena la dirección de la celda. Es más, va a tener el mismo tamaño y además va a tener siempre el mismo tipo de datos en todos los punteros. No importa que apunte a un entero, un float o un string, va a ser una dirección. La dirección es un número entero siempre, ¿sí? Entonces, estructuralmente son iguales. Son todos iguales los punteros. Cuando el lenguaje no me deja hacerlo es porque tiene una compatibilidad por nombre para los punteros, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago? Claro, para hacerlo, hago esto. Digo, convierto el X a puntero a float. El X era puntero entero, lo convierto a puntero a float. Ahora sí tengo dos punteros a float en ambos lados y lo puedo hacer. ¿Sí? Fíjense que acá funcionó lo que funciona de nada, porque es compatibilidad por nombre. El lenguaje me pidió que yo ponga una conversión explícita para que se pueda hacer. ¿Sí? Porque estructuralmente eran igual. Era el mismo caso que antes con entero e int. ¿Sí? Eran las dos cosas del mismo tamaño con diferente nombre. Acá las dos cosas del mismo tamaño con diferente nombre. La compatibilidad por nombre no me dejaba, puse la conversión y ahora se puede. ¿Sí? Después luego van a ver que se puede. ¿Sí? Cualquier cosa volvemos. Voy así medio rápido, pero creo que están entendiendo. Bien. Esto no es privativo de los lenguajes tipo Algol. Yo tengo Python, por ejemplo, ¿sí? ¿Y qué pasa si hago esto en Python? Este ejemplo es interesante, ¿sí? Vamos a hacerlo así rapidito. Python, acá, Python. Vamos a sacarle esto. ¿Y qué tengo ahí? Tengo X es un float, Y es un string. X se vuelve X más Y. Perdón. Uno de más, ¿sí? Igual no importa. ¿Qué me dice? No se puede. Pero este lenguaje, fíjense, si yo pongo un print acá de X, ¿qué va a pasar? Me va a imprimir el X, o sea, se empezó a ejecutar. ¿Cuándo es que está tirando este error? Como en el caso de Ada o en el caso de C++, lo tiraban en compilación. No, acá es un lenguaje dinámico. Se encontró con esta instrucción y se dio cuenta cuando llegó a esta instrucción que X era float, que Y era string y en la tabla de compatibilidad del lenguaje, como vamos a ver, no tiene forma de operar entre los dos. ¿Sí? Si yo agarro y digo, bueno, ahora quiero considerar esto como un float, ahora sí funciona. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, entonces, bueno. Sí, por eso se hace efectivo durante la ejecución. No sé si en la pregunta se lo dio, me parece. Sí, o sea, el lenguaje tiene una tabla de símbolos y una tabla de compatibilidad de tipos. Las dos cosas. Si es el lenguaje, ¿sí? En el caso de Python existen en ejecución las dos, porque es un lenguaje dinámico, ¿sí? Tiene que tener la tabla de símbolos, ya vimos que están en esa especie de registro de activación con los nombres de las variables y demás,
y el intérprete es el que tiene esta tablita de compatibilidad de tipo, ¿sí? Bien. En el caso de Java, por ejemplo, si hago algo así, ¿sí? Se resuelve si se puede hacer esto, se resuelve durante la compilación y se hace efectiva durante la ejecución, ¿sí? En este caso, fíjense que, bueno, en el caso de Java, da un error, si no puedo asignar un double a un entero, pero si hago esto, ¿sí? Esta conversión sí se puede, ¿sí? ¿Está bien? Eso no quita que el lenguaje, todo el lenguaje tiene su tabla de símbolos. En el caso de Java la tiene en compilación, después en ejecución la tira, ¿sí? Y la tabla de compatibilidad de tipo en Java la tiene el compilador, ¿sí? Como acá en Python tiene intérprete. Pero son los que deciden qué se puede hacer con cada variable, ¿sí? Cuando se encuentra con esto, va a la tabla de símbolos, mira qué tipos tienen las variables, de ahí se viene a la tabla de compatibilidad de tipo y se fija si se puede hacer esta operación. Esta tabla es por operación, hay una por operación, ¿sí? ¿Está bien? Bien. ¿Entendió todo? ¿Seguimos? ¿Sí? Entonces, vamos a complicarlo un poquito más. Vamos a poner esta instrucción, A más B por C. Independientemente del lenguaje que tengamos, vamos a tener una tabla de símbolos y una tabla de compatibilidad de tipos, ¿sí? Y el lenguaje va a tener que verificar los tipos de estas variables involucradas y ver si las pueden convertir en el caso que sea necesario, ¿sí? Y después ver si se puede hacer la asignación, ¿sí? ¿Por qué se hace esto después que esto? Porque en realidad, como resultado de estas conversiones, puede ser que termine en un tipo que no lo puede conocer a priori. O sea, puede ser que esto termine en un int, como que esto termine en un float. Y recién cuando se sepa en qué tipo termina todo esto, se va a saber si es compatible con el X. ¿Sí? Eso es importante que se entienda, ¿sí? Todo eso en un compilador se hace obviamente en tiempo de compilación y en un intérprete se hace en tiempo de ejecución, ¿sí? Porque en un intérprete, en un lenguaje con tipo dinámico, no sé los tipos que tienen en compilación, no lo puedo hacer. Bien. Entonces, del lado derecho es lo mismo, ¿sí? Independientemente si el lenguaje tiene tipo estático o dinámico, es lo mismo. Cambia el momento en el cual lo hago, ¿sí? En compilación o en ejecución, ¿sí? ¿Está bien? Además, obviamente, si el lenguaje tiene tipos dinámicos, puede implicar que además de todas las conversiones que necesito hacer del lado derecho, además tenga que convertir el lado izquierdo, ¿sí? Tenga que cambiar de tipo el lado izquierdo, mejor dicho, ¿sí? Para que se adapte el izquierdo, ¿se acuerdan que en el caso de los lenguajes con tipo dinámico, el lado izquierdo se adaptaba al lado derecho, ¿sí? Cambiaba de tipo para adaptarse al lado derecho. ¿Sí? Con que haya una situación de ese tipo, ya el lenguaje era dinámico, ¿sí? No necesariamente en todas las asignaciones hay cambio de tipo. Bien. Ahora bien, estamos hablando de conversiones y no estamos diciendo cómo se hacen esas conversiones, ¿sí? En realidad hay criterios que son criterios de sentido común casi que lo adoptan todos los lenguajes, ¿sí? Siempre se intenta convertir hacia el tipo más abarcativo, ¿sí? Al que pueda abarcar mayor rango de valores, ¿sí? O mayor cantidad de valores, si lo quieren decir así. Entonces tengo los tipos int, long, float y double, por ejemplo. Entonces, ¿cómo son las conversiones? Siguiendo esa regla, considerando, por ejemplo, si esto depende también del compilador y del lenguaje, que tengo int de 2 bytes, long y float de 4 y double de 8, ¿sí? Por lo general, estos números pueden cambiar, pero las relaciones se mantienen, ¿sí? Entonces, si tengo esto, obviamente los int los voy a... Si hago A se vuelve B, A es long y B es int, tengo que convertir el int a long si sigo esta regla de convertir a un tipo más abarcativo, ¿sí? ¿Cuáles otros hay acá? Son fáciles, de int a float, ¿sí? De int a double, o sea, si un double puede tener tranquilamente un entero, ¿sí? De long a double, o sea, un double puede contener tranquilamente un long, un double puede contener tranquilamente un float, ¿sí? ¿Y qué pasa con long y float? Tienen el mismo tamaño. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuál puede tener más valores? ¿Cuál puede tener mayor rango de valores? En realidad, depende del lenguaje, porque el float, en realidad, y el long son dos tipos de datos que tienen el mismo tamaño, pero como están organizados de forma diferente, el long le da más prioridad a tener en algunos lenguajes valores más grandes, ¿sí? Y el float utiliza esos bits para poner números decimales, ¿sí? O sea, uno tiene más, como vamos a ver, más precisión, ¿sí? Y el otro puede tener valores más grandes. Entonces,
no sé a priori cuál va a poder tener, cuál en la realidad va a poder tener el valor más grande para poder decir si lo convierto o no, ¿sí? Entonces hay una decisión a la fuerza que usan todos los lenguajes. Como no se puede saber, las conversiones entre long y float se convierten a double. Las dos se convierten a double y una vez que los dos son double se operan entre double, ¿sí? Y vamos a ver este caso extremo ahora que tiene estas 4 variables. Vamos a ver cómo es un programa con estas 4 variables, ¿sí? Como resultado de todas estas conversiones que hay que hacer. Son justamente 4 variables de cada uno de los 4 tipos clásicos que tienen todos los lenguajes. Tienen casi todos los lenguajes, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se hacen las conversiones ahora, justamente a continuación. Primero vamos a ver un ejemplo sencillo y después vamos a ir a ese ejemplo, que tampoco es tan complicado, son 4 variables. Bien, entonces lo que nos tenemos que preguntar cuando nos encontramos con estos programas es, ¿qué cosas pueden pasar? ¿Cambia el tipo de i a double? Acá dijimos que entre float y long hay que convertir a double. Esto significa cuando me encuentro con esto, y tiene que volverse un double. ¿Qué les parece? En realidad no se convierte, no se necesita convertir, se necesita, por eso pusimos convertir siempre entre comillas, ¿sí? Bien, o sea, no deben convertirse realmente. Y menos del lado derecho, ¿sí? Hay que hacer algo que vamos a ver qué es para poder, que ya vimos que generar una variable auxiliar, básicamente para poder tener una copia de esa variable por decirlo de alguna manera, en modo double, ¿sí? El tipo de z cambia a double. Tampoco, si no cambió, tampoco, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que pasa justo a continuación. El X cambia a double. Acá hay que preguntarse algo. Acá hay que preguntarse si el lenguaje es dinámico o estático respecto de los tipos. Si es estático, ¿qué pasa? Es estático y hay que ver si se puede hacer o no se puede hacer, pero no cambia, ¿sí? Puede dar error o se puede hacer, pero no cambia. En el caso que sea dinámico, puede cambiar. ¿Sí? El lenguaje puede decir, bueno, en la tabla de compatibilidades de asignaciones de double, que esto va a ser un double seguro, a X que float, hago una conversión de float a double, un cambio de tipo, mejor dicho, de float a double, ¿sí? Si el lenguaje es dinámico. Bien. Los del lado derecho no cambian nunca, no necesito cambiarlos del lado derecho porque sería ilógico que por usar una variable yo la cambie de tipo, ¿sí? Bien. Entonces, acá se devela el misterio que lo que se hace en realidad es crear variables auxiliares que son invisibles para el programador. La pregunta es ¿dónde pueden estar esas variables? ¿Dónde están el famoso Y en modo double y el Z en modo double? ¿Dónde creen que pueden estar? En realidad pueden estar en muchos lugares, pueden estar dentro de las variables estáticas, pueden estar en la pila o en la tabla de símbolos, pueden estar incluso, que esto es lo que se está usando desde hace varios años, en el CPU directamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad, si es un compilador, el compilador dice, bueno, yo ya estoy generando las instrucciones, yo ya paso por acá y ya sé que van a existir estas dos variables auxiliares, entonces la puede guardar en cualquier lugar. La única limitante que tiene es que las tiene que guardar en un lugar en el que no se pierdan durante la ejecución de esta instrucción, que es algo muy cortito. Por eso es que se pueden guardar en la pila de CPU. Ahora justamente vamos a ver un ejemplo con eso, ¿sí? Entonces, si volvamos a nuestro ejemplo de 4 variables y tenemos toda esta cuenta con 4 variables, ¿sí? Vamos a hacer algo que vamos a hacerlo primero y después, para que vean qué es lo que pasa. Las cosas. Lo vamos a copiar. Vamos a copiarlo, si esto es C++. Vamos a hacer así. Esto, ¿sí? Y vamos a compilar. Fíjense, ¿cuántas líneas tiene mi programa? Una. ¿Cuántas líneas tiene el assembler? Está bien, hay muchas operaciones, pero no son tantas. 1, 2, 3, 4. Si hubiesen sido del mismo tipo, este programa tendría 5 o 6 instrucciones, pero son de diferente tipo y fíjense la cantidad de instrucciones que tiene. ¿Por qué tiene tantas instrucciones? ¿Sí? No vamos a entrar en detalle de cuál es ahora. Porque no está haciendo un pasaje de tipos. En realidad no puede porque es C++, no puede cambiar de tipo las variables.
está haciendo conversiones Claro, en el por sentido eso. de crear variables auxiliares. Pero fíjense que variables acá, I, L, F y D, fíjense los offsets, 4, 16, 20 y 32. Son las 4 variables, son los únicos 4 offsets que hay. Y el resto vamos a ver qué está haciendo, pero vamos a ver primero por qué hizo eso. ¿Sí? Acá hay una operación de I por L. I por L es int y long. ¿Se acuerdan la tablita esa que habíamos visto? ¿Qué hay que hacer cuando tengo int y long? Convertir el int a ¿qué? A long. Entonces, tengo que generar un nuevo i que esté en términos de un long. O sea, una celda de memoria, un conjunto en realidad de bits, ¿sí? Que van a tener una copia de i, pero en modo long, digamos, como tipo long. Vamos a llamarle IL. Obviamente son, como dice acá, variables invisibles para el programador. El programador ni se entera que existen estas variables, ¿sí? Bien. I por F. I por F es I es int, F float. ¿A qué se convierte I por F? Perdón, I, esta I. A float. ¿Sí? Tengo una nueva I, ya tengo 3 I. Tengo la original y tengo 2 celdas más. ¿Sí? Y así para todas. Fíjense, F por L. Float, perdón, me voy a llamar float por long. Tengo que convertirlas a double, al float y al long. Tengo otra copia de float en modo double, o sea, en la cantidad de bits que tengan los doubles, ¿sí? Y así para todas. Bueno, estas variables que están acá, perdón, no solo eso. Cuando termino de generar como compilador todas estas variables, ahora tengo otro problema. No sé si lo están viendo. I por L. ¿Sí? ¿Qué es I por L? Que ahora es IL por L. O sea, ahora es una multiplicación entre dos long. Es long. ¿Sí? Acá no hay tanto problema. Pero, ¿qué pasa? ¿Se va a sumar con qué? Con todo esto que es todo double. Entonces tengo que convertir este long a double para que pueda ser sumado con todo esto double. Porque esto también va a ser un double. ¿Sí? Uy, perdón. Y así, ¿sí? Voy a tener todas las conversiones que sean necesarias. Bueno, todas estas variables que están acá flotando, si miramos, no vamos a entrar en detalle, pero si miramos, están siendo guardadas por este compilador, perdón, en registros del procesador. ¿Sí? Si yo le saco las optimizaciones y le prohíbo al compilador que use registro del procesador, me va a generar variables con otros offsets. ¿Sí? Me va a generar variables, este programa que tiene 4 variables, en realidad tiene 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 variables tiene. ¿Sí? También como resultado de haber hecho todas estas conversiones implícitas, que el programador no las ve. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bien. Bueno, vamos hasta donde llegamos. Entonces, ¿sí? Vamos a ver las conversiones que hay cuando hay asignaciones. ¿Sí? Yo si tengo este programa, X se vuelve 1, Y se vuelve 2.0, X se vuelve Y, ¿sí? Acá, ¿sí? Puedo cambiar, perdón, X, ¿sí? A punto flotante. ¿Sí? Si pasa esto, el lenguaje tiene tipo dinámico, esto ya lo sabemos, ¿sí? Si se emite un error por incompatibilidad, o sea, yo no sé qué tipo de lenguaje es, me encuentro con esto y pruebo, y depende de lo que me dé, tengo que deducir qué tipo de lenguaje tengo enfrente. Si se emite un error por incompatibilidad, ¿qué lenguaje tendría enfrente? Esto tiene una trampita. Típicamente, ¿sí? Es un lenguaje que al menos, si me dice incompatible, no se animó a hacer la conversión esta, no se animó a hacer lo que haría el de acá arriba, ¿sí? Entonces puedo decir que es un lenguaje con tipo estático. Vamos a ver después si realmente podemos asegurarlo, ¿sí? Pero es casi lógico que sea con tipos estáticos, ¿sí? No sé si se dan cuenta de esto, porque por ahí está medio confuso, ¿sí? Ahora, tengo otra posibilidad, que no es ni esta ni esta. ¿Sí? Esta era el lado derecho, lo dejo como está, se cambia a X. En la segunda, no hago nada y doy un error. En la tercera, digo, bueno, voy a adaptar el lado derecho para que entre en el tipo que tenga X. ¿Sí? Para que X no deje de ser entero, y obviamente acá tendré que truncar el flotante, ¿sí? Lo tendrá que hacer el lenguaje, obviamente. ¿Sí? También eso lo vemos que pasa mucho en tipos estáticos. ¿Sí? Pero dijimos que no podemos asegurar eso, porque en realidad un lenguaje es dinámico cuando hay al menos un caso dentro de todas las posibilidades que tiene el lenguaje en donde el lado izquierdo cambia de tipo. ¿Sí? Porque haya un caso donde no cambia, no puedo decir que el lenguaje no es dinámico. Entonces, estos dos también pueden ser dinámicos. De hecho, hoy en día
Los lenguajes dinámicos se están acercando a los tipos Algol. Tienen varios lenguajes dinámicos como Hack, Dart y TypeScript. Tienen modos que se llaman strict o estrictos, ¿sí? En donde las variables tienen tipos con nombres y se respetan más no hay no hay tantas conversiones o cambios de tipo del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, podría ser dinámico. Lo que es seguro es que si tengo lo de arriba no puedo tener estático. Eso es seguro, ¿sí? Bien, acá hay un ejemplo que lo pueden ver ustedes después de compatibilidad, ¿sí? Que es interesante. Fíjense este ejemplo en C, ¿sí? Y vamos a ver la contrapartida en Java. Tengo el mismo programa en C y en Java. ¿Qué pasa con estos dos programas? ¿Cuál anda y cuál no anda? Según lo que han usado hasta ahora. Estamos haciendo, fíjense, una asignación de un double a un entero. Obviamente acá hay pérdida de información. Estoy asignándole del lado derecho tengo algo que tiene 4 bytes, por ejemplo, y del lado izquierdo, o bueno, 8 del lado derecho y 2 del lado izquierdo, por ejemplo, ¿sí? Depende del compilador. ¿Sí? Entonces, el de Java es el que no anda, y lo podemos hacer andar haciendo esto, que es lo que ustedes conocen como casting. ¿Qué es el casting? Fíjense que esto involucra hacer lo mismo que antes estaba haciendo el lenguaje automáticamente en este caso, crear todas estas variables. Lo que pasa es que ahora el programador le está diciendo al lenguaje, créame una variable D en modo entero, para poder hacer una asignación de esa variable ahí, ¿sí? No cambia nada, salvo que ahora el programador es el que se lo está diciendo al lenguaje, ¿sí? En este caso, en Java, ¿sí? O sea, hay que hacerlo. En el caso de C, por eso dice que hay más flexibles que otro, en el caso de C, toma la decisión de truncar D, ¿sí? En realidad hace una variable auxiliar también entera para D, con la parte entera truncada, y eso es lo que le asigna ahí, ¿sí? Ya terminó. Bien, esta parte mejor la vamos a dejar para la clase que viene porque se va a hacer más largo y son 4 filminas, pero no vamos a llegar ahora, ¿sí? Lo vemos en la clase que viene. José, Sí, Marcela. no, que también en lo que pasaste de decir que en los lenguajes dinámicos también se usan variables auxiliares. Sí, Porque porque siempre piensan que no, porque como puede convertir del lado izquierdo. claro, sí, no, en un lenguaje dinámico, no sé, agarramos por ejemplo Python, ¿sí? Acá justamente se está creando una variable auxiliar, ¿sí? Del lado derecho, una Y flotante, digamos, ¿sí? Para poder hacer esta asignación, pero sí. Sí. Del lado derecho son iguales todos. Obviamente en el dinámico lo pondrá en la tabla de símbolos, en el heap, y el otro habrá previsto y lo pondrá en el registro de activación, por ejemplo, pero es lo mismo. Lo único que cambia en los lenguajes con tipos dinámicos es que admiten al menos un cambio de tipo, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué Python es dinámico? Porque yo puedo hacer X se vuelve hola. ¿Sí? X cambió de tipo. ¿Sí? Yo imprimo X acá, lo quedan para esto, ¿sí? Imprime hola, ¿sí? Ya X dejó de ser flotante. Después X puede volver a ser, puede ser entero, ¿sí? Ya lleva 3 tipos acá. No solo eso, puede ser un objeto después, ¿sí? O sea, por esto tiene tipos dinámicos. Pero pueden necesitar hacer conversiones del lado derecho para después tomar la decisión de cambiar de tipo al lado izquierdo. Bien, no sé si hay otra duda. Y si no, bueno, en la clase que viene vemos el tema de representación y vemos la parte de conversiones que queda, y después queda la última clase, que es la clase de objetos, ¿sí? Clase de teórica, estamos hablando. Bueno, Y avisarles que hoy, que ya hoy les vamos a subir el práctico de esta teoría y que ya con esta teoría pueden hacer el práctico 7 casi en su totalidad con pasajes de parámetros y asignaciones. Sí, perdón, estaba muteado. Sí, estabas muteado, porque pueden llegar a hacer los ejercicios enteros que tienen de los 2 temas. Claro, sí. Así que le vamos a subir, porque ya están listos, les vamos a subir los 2 prácticos. Sí, solamente creo que hay un solo ejercicio de representación interna, que es el que van a necesitar eso. No, en el de ADA. En el próximo, digo. En el práctico 8 necesitan toda la teoría de coerciones todavía. Claro.
Así que bueno, nos vemos entonces este jueves y el próximo martes en la teórica. Gracias. José.